Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y es un gusto contar hoy con la presencia del doctor Carlos Vladimiro González Zelaya. Él es matemático y maestro en ciencias por la UNAM, maestro en investigación y doctor en filosofía, específicamente ciencias de la computación, por la Universidad de Newcastle, de Reino Unido. Él ha hecho investigación en transparencia y justicia algorítmica, enfocándose en los efectos del preprocesamiento de datos en sistemas de clasificación automática. Desarrolló un videojuego que se llama Baby Bee, disponible en Steam, y ha hecho investigación en teoría de gráficas y juegos combinatorios. Profesor e investigador en la Universidad Panamericana, también ha impartido clases en la UNAM, el ITES y la Universidad de Newcastle de Reino Unido. Es jugador semi-retirado de Go, 5 dan por la Asociación Taiwanesa de Go, campeón iberoamericano de Go en 2011 y campeón mexicano en 2005, 2007 y 2010. También ha escrito diversos artículos de divulgación sobre el juego. Pues muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación y pues adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Soy Vladimiro. Y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de este tema, que es al que yo me he dedicado en los últimos, digamos, 5 años de mi vida, que se conoce como la justicia algorítmica, ¿no? Y más en específico, cómo se puede lograr la justicia algorítmica a través del procesamiento de datos. Entonces, a ver, vamos a empezar. Yo creo que lo primero, la forma más fácil de empezar es con un ejemplo. Entonces, a ver, en esta plática vamos a tener 5 grandes secciones. Primero vamos a dar un par de ejemplos de injusticias, ¿no? Para saber qué es lo que estamos tratando de corregir. Después vamos a discutir un poco acerca de por qué algún algoritmo puede ser injusto o no. En una tercera sección vamos a tratar de definir qué es la justicia algorítmica. En la cuarta sección vamos a tocar un tema que es un poco tangencial, pero tiene que ver, que se conoce como transparencia algorítmica, algunas aplicaciones de la transparencia algorítmica. Y finalmente, la última sección, les voy a hablar un poco sobre mi trabajo, que es cómo se puede lograr la justicia algorítmica a través del procesamiento de los datos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera sección. La primera sección son algunos ejemplos de injusticias algorítmicas. Entonces, pues miren, es bueno que sepan ustedes que, bueno, seguramente ya lo saben, que cada vez en el mundo más y más existen algoritmos que toman decisiones de manera independiente y automática, ¿no? Entonces, el problema con esto es que muchas de esas decisiones que están tomando los algoritmos, pues tienen un impacto directo sobre nuestras vidas y de hecho, pues nos pueden alterar el curso de las mismas, ¿no? Uno de estos ejemplos, y de hecho yo creo que el primero con el que tomó popularidad todo este tema de la justicia algorítmica, tiene que ver con un sistema que se utiliza en Estados Unidos que se conoce como COMPAS, ¿no? COMPAS es un acrónimo para Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este COMPAS? Este COMPAS es un sistema que mide la peligrosidad de gente condenada que está en prisión y este sistema se utiliza de manera auxiliar para decidir si se les liberan los prisioneros o no de manera anticipada. Entonces, primero vamos a empezar. Por cierto, hay un artículo muy interesante que se llama Machine Bias, que es de una organización que se llama ProPublica. Ahí pueden ver en la parte de abajo el link al mismo artículo. Es un artículo de divulgación, lo pueden leer en media horita, es muy accesible. Y bueno, quisiera empezar justo mencionando este caso, porque de hecho fue el primer caso que yo conocí en el que se hablaba de este tema de la justicia algorítmica y bueno, ¿y qué ha pasado desde entonces, no? Entonces, primero vamos a empezar con un poco de evidencia anecdótica. En este caso, aquí tenemos a 2 convictos de Estados Unidos, del condado de Broward en Florida. Y bueno, a ver, ellos estuvieron
detenidos por distintos motivos, ¿no? Entonces, el preso del lado izquierdo estuvo detenido por resistirse a un arresto, mientras que el preso del lado derecho estuvo detenido por intento de robo. Esta maquinita que les decía, el Compass, con base en el historial del prisionero, o sea, tienen una base de datos de los prisioneros, entonces esta base de datos pues incluye desde sus demográficos, su historial previo, ¿no? Si alguna vez han tenido comportamientos violentos y demás análisis psicométricos y demás, regresa un numerito, ¿no? Y este numerito lo que dice es qué tan peligroso o qué tan poco peligroso pues se considera a uno de estos individuos detenidos, y basado en eso, jueces en Estados Unidos toman la determinación de si liberarlos anticipadamente u obligarlos a que cumplan toda su condena, ¿no? Entonces, por cierto, los presos, para darles nombre, el nombre del preso de la izquierda se llama Bertrand Parker y el de la derecha se llama Dylan Fuget, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, a Bertrand lo calificaron con un 10 de 10, que es el marcador más peligroso posible, mientras que a Dylan lo calificaron solo con un 3 de 10, que es pues relativamente baja peligrosidad. Ahora, esta gente de ProPublica lo que hizo es que tomó una base de datos que se hizo pública solo sobre un condado en Estados Unidos, el condado de Broward, como ya les decía, en Florida, y analizaron, digamos, estos scores de Compass, estas calificaciones que asigna Compass a los delincuentes con el comportamiento de los mismos en los 2 años posteriores a su liberación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó en los 2 años posteriores a su liberación? Pues lo que pasó es que Bertrand Parker pues no tuvo ningún arresto posterior, ¿no? Al que calificaba Compass como de altísima peligrosidad, y por el otro lado Dylan, pues en los 2 años siguientes a su liberación tuvo 3 arrestos posteriores, ¿no? Entonces, aunque sea evidencia anecdótica, pero bueno, aquí vemos que para empezar, pues no es tan preciso este algoritmo de Compass. Y por otro lado, pues algo evidente, ¿no? Que ustedes pueden ver en las fotos, que es pues que estos dos presos pues pertenecen a razas distintas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que Bertrand es un individuo de la raza afroamericana, mientras que el otro pues es caucásico, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es evidencia anecdótica, ¿no? No nada más por presentarles dos casos podemos ya concluir que Compass nos sirve. Pero esto sí hizo que la gente de ProPublica se propusiera analizar un poquito más a fondo qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, una investigadora que se llama Alexandra Churdechova hizo, junto con esta gente de ProPublica, hicieron todo un análisis y descubrieron esto, ¿no? Entonces, aquí que podemos ver, podemos ver en el eje X es el número de delitos previos que tiene un preso, ¿no? Entonces, de 0, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10 o más de 10. Y sobre el eje Y tenemos la tasa de falsos positivos. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir falso positivo? Pues falso positivo quiere decir que el algoritmo predice que van a reincidir y en realidad no reinciden. Y lo que podemos ver aquí, pues es que cuando dividimos estos números por raza, pues siempre, independientemente del número de arrestos previos que haya o de delitos previos, siempre predice que los individuos de la raza negra, pues tienen mucho más falsos positivos que los individuos de la raza blanca. Y de hecho, me parece que ya no les puse la grafiquita, pero si hacemos el opuesto, si vemos los falsos negativos, pues el comportamiento es exactamente el opuesto, ¿no? Entonces, falso negativo en este caso querría decir predecir que un individuo no va a reincidir y que sí reincida, ¿no? Y en ese caso, pues los blancos salen más altos y los negros salen más bajos, ¿no? Entonces, pues la gente que desarrolló Compass, ¿no? Que es una empresa que se llama North Point, ellos dijeron pues que no, que si se analizaba la tasa de error, que la tasa de error era idéntica para individuos de ambas razas, ¿no? Y entonces ellos así, esa fue su defensa, que la tasa de error era o idéntica o muy parecida y que entonces no había problema, ¿no?
Pero a la hora que hacemos esta división, ¿no? Que dividimos entre falsos positivos y falsos negativos, vemos que sí, la tasa de equivocación es la misma, ¿no? El problema es que se equivoca el algoritmo de manera distinta, ¿no? Para los negros se equivoca en el sentido de que van a reincidir y para los blancos se equivoca en el sentido de que no van a reincidir, ¿no? Entonces, pues digamos que este caso del Compass pues hizo bastante escándalo entre la comunidad ahí del Machine Learning y todo esto. Hay toda una rama del Machine Learning que se conoce como inteligencia artificial responsable o inteligencia artificial ética, y pues toda esta gente, pues esto los escandalizó, y esto estuvo aunado además a una regulación que apareció en Europa, que se conoce como GDPR o General Data Protection Regulation, que ya esta regulación, pues parte de lo que dice muchas cosas, ¿no? Pero parte de lo que dice es que todas las tomas de decisiones automatizadas se tienen que llevar a cabo de una manera justa, ¿no? Entonces eso fue como lo que le ha dado como un boom al área de la justicia algorítmica. Pero bueno, un poquito más adelante ya vamos a regresar a esto de la justicia algorítmica. Ahorita me gustaría seguir con un par de ejemplos más de injusticias que se han detectado por parte del algoritmo, digamos. Entonces, un segundo caso, y de hecho esto es un caso actual, esto ocurre al día de hoy en China, pues es que China se ha dedicado a instalar millones de cámaras todo a lo largo y ancho de su país, ¿no? Entonces, todas estas cámaras están registrando continuamente lo que hacen los chinos y bueno, tienen obviamente detección visual, ¿no? Para reconocimiento de individuos, y pues si los llegan a detectar que están violando ahí alguna de las normas chinas, pues tienen un sistemita de puntos, y ese sistemita de puntos, pues si pierdes muchos de esos puntos, te pueden llegar a negar cosas o inclusive te pueden llegar a detener, ¿no? Por ejemplo, el acceso al transporte público es una de las típicas cosas con las que te pueden condenar o con las que te pueden castigar. Ahora, eso pues per se, en principio no sonaría tan mal. El problema es que se detectó que en este algoritmo que están usando los chinos para su clasificación y detección de individuos, hay un componente que detecta si los individuos pertenecen o no a la etnia uigur. No sé si ustedes han escuchado acerca del tema de los uigures en China, pero bueno, es una etnia que no se parece pues en mucho a la etnia Han, que es la gran mayoría que existe en China, y más bien pues los uigures pues tienen un poco más como entre mongoles y como medio musulmanes, o sea, son otro grupo de gente y pues se han dedicado, viven un poco más en la parte interior de China, y el gobierno chino se ha dedicado en la última década pues prácticamente a tratar de deshacerse de toda la cultura uigur, los meten a campos de entrenamiento, hacen un montón de cosas horribles con los pobres uigures, pero en particular en el tema de la detección automatizada de delincuentes y todo, pues parece que le añadieron un componente que detecta si el individuo es uigur o no, ¿no? Y entonces, pues para tenerlos checados, ¿no? Si es uigur, pues síguelo, ¿no? Estálo vigilando todo el tiempo, y cualquier falta, por mínima que sea, pues a lo mejor le aplican todo el peso de la ley, ¿no? Entonces, eso sería otro ejemplo, digamos, de un uso discriminatorio de la inteligencia artificial. Un tercer caso, un poquito ya más relax, ¿no? Un poco más chistoso, tuvo que ver con Twitter. Esto pasó ya hace rato, esto pasó en el año 2020, y pues fue un experimento muy bobo, ¿no? El experimento simplemente consistía en que se ponían, bueno, Twitter, no sé si los que lo hayan usado sabrán que Twitter hace como un recorte de las fotos, ¿no? Si uno le pone una foto que es demasiado alargada, a la hora que lo pegan en el tweet, pues se hace un recorte de esa foto. El tema es que pusieron estas dos fotos que ustedes pueden ver a la izquierda y a la derecha, y lo pegaron en un tweet, ¿no? Entonces estos son dos políticos famosos de Estados Unidos, pues uno obviamente, Obama, probablemente todos lo hemos visto, y el otro es un senador republicano, ¿no? Que se llama Mitch McConnell, pero lo curioso es que a la hora de hacer el recorte, otra vez este recorte se lleva a cabo mediante un algoritmo, ¿no? Es un recorte entre comillas inteligente.
siempre el recorte lo hacía de manera tal que aparecía la cara de Mitch McConnell, independientemente de que Mitch McConnell estuviera arriba o abajo, ¿no? Entonces, como que Twitter siempre prefería mostrar la cara blanca sobre la cara negra, ¿no? Y de hecho, una cosa chistosa es que la solución que encontró la gente de Twitter, o sea, este es un problema muy difícil, ¿no? El por qué pasa esto y cómo resolverlo, no es evidente, o sea, no es que haya una persona que haya dicho, pues que siempre muestre al blanco, ¿no? Más bien lo que pasa tiene que ver con los datos, vamos a ir un poquito más adelante a eso, pero es un problema difícil de resolver. Entonces, de hecho, la solución que encontró la gente de Twitter fue atontar el mecanismo de recorte, y entonces ahora lo que hace el mecanismo de recorte es que simplemente se queda con la parte de en medio, haya o no haya cara, ¿no? Entonces, si ustedes vuelven a entrar a ese tweet el día de hoy, pues lo que van a ver van a ser dos pedazos de blanco, ¿no? Porque simplemente ya recortan lo del medio y con eso se quitaron de problemas la gente de Twitter, que por cierto ya no se llama Twitter, ¿no? Ahora se llama X. Y bueno, y dándole seguimiento a este tema de la justicia y de la inteligencia artificial ética y demás, pues como ustedes también ya sabrán, llegó este señor, Elon Musk hace poco y compró Twitter y tuvo ahí entró en un frenesí de despidos y en particular un equipo que se echó de Twitter fue todo el equipo de inteligencia artificial ética, ¿no? Entonces él decidió que eso a él no le importaba y entonces pues tristemente hoy en Twitter eso ya no les importa demasiado. Un ejemplo más, les voy a poner dos o tres ejemplos más para que vean que esto pasa en todos lados y para que no crean que me enfoco en una compañía en específico, tuvo que ver con Amazon, ¿no? Entonces, pues Amazon, como muchas compañías, no sé si ustedes ya lo sepan o no, pero muchas compañías al día de hoy, el primer paso para ver si contratan o no contratan a alguien tiene que ver de nueva cuenta con un algoritmo, ¿no? Entonces, a ese algoritmo ustedes mandan su CV, lo mandan ahí por LinkedIn o lo mandan directamente por correo electrónico o lo que sea, y existe un algoritmo que analiza directamente ese CV, ¿no? O sea, ni siquiera lo lee una persona, se va directamente al algoritmo y el algoritmo pues hace un primer filtrado, ¿no? Y ya dice, pues estos sí son interesantes y ya se los mandarán a algún humano y estos ya no, y pues esos ya no los mandan, ¿no? Entonces se descubrió esto también tiene ya un par de años, que Amazon había entrenado uno de estos modelos en el que si aparecía la palabra mujer en un currículum, de inmediato lo descartaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que decía que su currículum dijera que es miembro del equipo, el equipo de mujeres de debate o el equipo femenil de debate de una universidad, pues eso de inmediatamente ya era causa suficiente para que el algoritmo descartara ese currículum como un candidato viable. La gente de Amazon se defendió, obviamente, dijeron que todo eso era nada más una prueba, que en realidad nunca lo habían usado, que eso era había sido como un experimento y ya, ¿no? Así se deslindaron que en realidad todo eso había sido simplemente un experimento. Y de nuevo, el tema otra vez no es que haya habido un ingeniero ahí de Amazon que fuera ahí misógino y dijera, las mujeres no las vamos a contratar o algo así, ¿no? De nuevo, todo tuvo que ver con los datos. Y ahorita que lleguemos a la segunda sección, pues vamos a ver un poquito, pues, ¿por qué, no? ¿Qué tienen que ver los datos con todo esto? Pero mira, también ha pasado con Amazon. Otro ejemplo famosón fue la compañía Apple. También en el 2019 sacó un producto que era una tarjeta de crédito. Y esto estuvo chistoso porque de hecho uno de los fundadores de Apple, que se llama Steve Wozniak, no Steve Jobs es el famoso, este es el que no es tan famoso, pero se llama Steve Wozniak. A él le ofrecieron una tarjeta de crédito y a su esposa también le ofrecieron la tarjeta de crédito. La cosa es que Steve Wozniak y su esposa, ellos comparten todo, ¿no? O sea, ellos están casados por bienes mancomunados, todas las propiedades están a nombre de los dos, todas sus tarjetas están a nombre de los dos, todas sus cuentas del banco están a nombre de los dos. O sea, en principio son individuos idénticos para todo fin práctico de un banco. Y sin embargo, a la hora de hacerles el ofrecimiento, a Steve Wozniak le ofrecieron como 10 veces más de la línea de crédito de lo que le estaban ofreciendo a su esposa, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, ahí tenemos un ejemplo también en el que el algoritmo actúa de una manera discriminatoria. En este caso,
contra las mujeres, al igual que el caso de Amazon. Entonces, pues bueno, básicamente esos son como los ejemplitos que les preparé como para motivar, ¿no? Motivar el por qué, o sea, cuál es la importancia de estudiar esto, ¿no? De estudiar si un algoritmo puede o no puede ser injusto, entender por qué el algoritmo es injusto y encontrar maneras de corregir este comportamiento injusto o discriminatorio, ¿no? Entonces, llegamos así a la segunda parte de esta plática, que es pues tratar de entender por qué es que existen algoritmos injustos. ¿Por qué un algoritmo le puede ofrecer menos dinero en el banco a la esposa de Steve Wozniak que a Steve Wozniak? ¿O por qué Amazon solo contrata hombres? ¿O por qué Twitter recorta solo a los individuos de raza blanca? Etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué hay algoritmos injustos? El motivo principal por el que un algoritmo puede ser injusto, les decía de nuevo, no tiene que ver con que los ingenieros sean diabólicos o racistas o misóginos o algo por el estilo, sino tiene que ver con un fenómeno que se da muchísimo en Machine Learning en general, en el análisis de datos en general, que se conoce como un sesgo de representación. Entonces, ¿qué quiere decir un sesgo de representación? Un sesgo de representación se refiere a que, a ver, todos estos algoritmos se entrenan a partir de una base de datos. Entonces, si una base de datos, vamos a decir que tiene un sesgo de representación, cuando aparece un grupo demográfico en esa base de datos, mucho más que otro grupo demográfico, ¿no? Y entonces, pues lo que va a pasar normalmente cuando hay sesgo de representación es que ese algoritmo para el grupo mayoritario, para el grupo que está representado muchas veces, va a funcionar muy bien, y para el grupo que está representado poquito, pues va a funcionar muy mal. ¿Por qué? Pues porque finalmente este es un proceso de optimización. Entonces la máquina lo que quiere es sacar el mejor porcentaje o el mejor score, ¿no? De predicción o de lo que sea, y entonces enfocándose en el grupo mayoritario, pues normalmente eso es una técnica que funciona bien si lo único que te importa es un numerito, ¿no? En cambio, si tratas de hacerlo muy refinado y que funcione bien para todos, pues probablemente para los grupos minoritarios pues va a funcionar mejor, pero para el grupo mayoritario a lo mejor va a funcionar un poco peor, ¿no? Entonces, ese es como el ejemplo. De hecho, esa es la razón fundamental por la que los datos suelen estar sesgados y por lo tanto por la que los algoritmos no funcionan bien. En este caso, estas gráficas que pueden ver ustedes aquí tienen que ver con una base de datos muy grande que se llama ImageNet. Es una base de imágenes. Entonces, se utiliza mucho esta base de datos para problemas de reconocimiento visual, ¿no? O para detectar qué es lo que está viendo un algoritmo, ¿no? Le ponen una foto de un perro y que te diga que eso es un perro, o le pones una foto de una silla y te dice que eso es una silla. Entonces, ImageNet es una base de datos de un montonal de fotos y ese montonal de fotos están etiquetadas, ¿no? El chiste de esas fotos es que están etiquetadas, entonces a la hora que entrenamos nuestro modelo, pues el modelo ya sabe que la foto de una silla efectivamente es una silla, que la foto del perro es un perro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que si nosotros dividimos las fotos por distintos atributos demográficos, como puede ser el género, el color de piel o la edad, pues existe precisamente un sesgo de representación, ¿no? Entonces, para el género, no, digamos que no es gravísimo, pero sí claramente hay muchos más hombres que mujeres en el dataset, ¿no? Si nos vamos al color de piel, y esto pues tiene que ver con lo del recorte de Twitter, por ejemplo, pues vemos que individuos de piel clara son mucho más comunes en el dataset de lo que son individuos de tez morena y mucho más que individuos de tez oscura, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, esto lo que suele ocasionar es que los algoritmos funcionen muy bien para individuos de tez clara, regular para individuos de tez morena y muy mal para individuos de tez muy oscura, ¿no?
Entonces, por ahí se empieza un poco a asomar el porqué de este problema, ¿no? Y finalmente, pues, una tercera división que tenemos en el plot del lado derecho es cuando partimos nuestros datos por edades, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que mayoritariamente los datos, en este caso, son individuos que tienen entre 18 y 40 años, individuos entre 40 y 65, pues no está tan mal, pero para gente de más de 65, adultos mayores ya casi no aparecen y niños también casi no aparecen, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, pues esto lo que va a ocasionar es que los algoritmos no funcionen tan bien con adultos mayores y que no funcionen tan bien con niños o menores de edad. De hecho, este problema que les acabo de mostrar del ImageNet lo tuvo Google mismo, que pues ellos son así como la eminencia, uno podría pensar en el análisis de datos. Como pueden ver, esto ya es un poco antiguo, esto es del 2015. No sé si ustedes utilicen Google Fotos, ¿no? Probablemente la mayoría de la gente que usa Android, pues tiene instalado ahí el Google Fotos y en el Google Fotos pueden ver sus fotos. Y el Google Fotos por ahí tiene una función que es que automáticamente te clasifica tus fotos, ¿no? Te dice, esta es una foto de un gato, lo mismo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Esta es una foto de una bicicleta, de una silla. De hecho, tú puedes buscar cualquier palabra que se te ocurra y te va a regresar una colección de imágenes, pues que Google piense que tiene que ver con eso, ¿no? Pues lo que pasó con Google, pues fue una cosa que también, o sea, si no fuera como fea, pues sería hasta un poco chistosa, que es que empezó a catalogar a los individuos de la raza negra, pues como gorilas, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es un problema, ¿no? O sea, esto es algo que no se puede permitir, es ofensivo. Y los individuos y la gente de Google, pues no sabía cómo resolverlo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, al igual que Twitter, lo que tuvieron que acabar haciendo para resolver este problema, que no sabían cómo corregirlo, pues fue quitar la etiqueta de gorilas, ¿no? O sea, más que corregirlo para que los individuos de raza negra no los etiquetara como gorilas, tuvieron que desaparecer la categoría gorilas, ¿no? Entonces, así tengas tus fotos de gorilas, tú no puedes buscar gorilas en el Google Fotos, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, tristemente, estos problemas de discriminación y de decisiones injustas y demás, muchas veces son tan complicadas de corregir que lo más fácil es atontar el algoritmo, ¿no? O sea, simplemente prohibir el caso que nos está conflictuando, ¿no? En este caso, el de los gorilas. Otro ejemplo que también ocurre de sesgo que también le pasó a Google, en este caso tiene que ver con su plataforma Translate, que de hecho esto sí ya está un poquito arreglado, lo han ido arreglando, lo han ido mejorando poco a poco. De hecho aquí ya estamos empezando a caer un poco en este mundillo medio woke en el caso inverso, ¿no? Pero a ver, ahorita les platico. El tema es que en el idioma turco, pues no existe el género, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice esa frase que dice ahí, digo, no lo voy a pronunciar mal, obviamente, pero esa frase, Ovir Doctor, en turco podría querer decir tanto es un doctor como ella es un doctor, ¿no? Entonces, en un principio, cuando uno ponía Ovir Doctor, Google traducía esto como él es un doctor, no como ella es un doctor, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, pues con justa razón, las mujeres se indignaron de eso y protestaron, no solo las mujeres, en general, pues gente dedicada a la equidad, a la igualdad, a los derechos humanos y demás. Y la solución a la que llegaron la gente de Google es poner las dos etiquetas, ¿no? Entonces, si ustedes ahora buscan la frase Ovir Doctor, bueno, de hecho, ahorita les digo qué pasa ahora, ¿no? O lo pueden ustedes checar en su teléfono, ¿no? Pero por un tiempo, cuando ustedes ponían la frase Ovir Doctor, Google te daba las dos opciones. Te decía, she is a doctor o he is a doctor, ¿no? Entonces, te decía, puede querer decir una cosa o puede querer decir otra cosa, ¿no? Te daba las dos opciones. Ahora lo que pasa es que yo creo que ya caímos en una sobrecorrección, porque lo que pasa es que ahora si ustedes le ponen Ovir Doctor, ahora la única traducción que te da es ella es un doctor, ¿no? Ahora lo que ya no sale es que puede ser también que él sea un doctor, ¿no? Entonces como que según yo ya se pasaron de lanza, se fueron para el otro extremo y ahora la traducción es que ella es el doctor, ¿no?
y el doctor no. Y él es un doctor, ya no es una opción válida, ¿no? Ahora, de nueva cuenta, uno puede ver que esta solución que hicieron los de Google es tramposa y es un parche, porque si le cambian la profesión no funciona, ¿no? O sea, si en lugar de ponerle doctor le ponen ingeniero, ahí sí ya es hombre, ¿no? O si le ponen arquitecto, ahí sí ya es hombre, ¿no? O sea, cualquier otra profesión que no sea doctor o enfermera, ¿no? Porque son como los ejemplos típicos, ¿no? Todo el mundo se quejaba de que cuando le ponían doctor salía hombre y cuando le ponían enfermera salía mujer, ¿no? Entonces, yo pienso que corrigieron esos dos. Ya no he checado el de enfermera, pero seguramente ya ahora te dice que el enfermero es hombre. Pero cualquier otra profesión se sigue yendo al default, ¿no? Que es él es, ¿no? Nunca te dice ella es. Ahora, otra vez, ¿por qué está pasando esto? Esto está pasando porque Google Translate se entrena a partir de una base de datos gigantesca, ¿no? Esa base de datos gigantesca, pues es el Internet. Entonces, en el Internet y en general en la literatura y probablemente en la cultura humana, casi cualquier texto turco que ustedes encuentren en el que se habla de un doctor, se va a referir a un doctor hombre. Casi nunca se va a referir a un doctor que sea mujer. Y eso pues tiene que ver pues con sesgos históricos, ¿no? O sea, por muchos milenios inclusive, pues la profesión de doctor solo estaba reservada para hombres y en general sigue siendo una profesión, al menos yo creo en Turquía, dominada por los hombres, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema, ¿no? El tema no es que alguien de nueva cuenta haya dicho, le vamos a poner que los doctores son hombres, sino que Google se entrenó a partir de un conjunto de datos en el que todos los ejemplos disponibles que tenían correspondían con doctores hombres, o la gran mayoría, quizás no todos, pero si el 95% de los casos hablan de un doctor hombre, pues lo que va a hacer la maquinita para optimizar su marcador, para decir, mi predicción es muy buena, pues es apostarle a lo más probable, ¿no? Y lo más probable de acuerdo a todo este conjunto, pues va a ser precisamente que la traducción buena es que él es un hombre, ¿no? Entonces, pues eso, los algoritmos, como ven en las bullets, maximizan la precisión predictiva y si el grupo específico domina los datos, pues el algoritmo va a ignorar a los demás. En este caso, los doctores hombres dominan los datos y por lo tanto, pues por eso es que ocurre este problema. De nuevo, los de Google le pusieron un parche nada más con el doctor, como dicen vulgarmente, para taparle el ojo al macho, pero en realidad ese problema sigue existiendo con otras profesiones. Y una cosa aún más grave de esto, no solo es que el algoritmo lo esté prediciendo mal, sino que estas traducciones pueden inclusive provocar algo que se conoce como un bucle de retroalimentación. ¿Qué queremos decir con un bucle de retroalimentación? Pues que si alguien hace una traducción utilizando uno de estos sistemas, pues lo que va a hacer es que va a poner la traducción sesgada, ¿no? Y entonces eso pues perpetúa el sesgo, ¿no? Como que estamos generando nuevo texto que a partir del anterior y estamos perpetuando ese tema de que los doctores son hombres y las enfermeras son mujeres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, además de eso, funciona bien en inglés, en otros idiomas como en el español, a veces funciona y a veces no funciona tan bien, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, como que han ido medio parchando las cosas para que funcionen en los casos que les van detectando, pero no hay como una solución, no ha habido como una solución integral del problema. ¿Va? Bueno, pues con eso más o menos es como la intuición de por qué existen algoritmos injustos, ¿no? Entonces, en general, de nuevo, ¿no? Como moraleja es, la culpa no es del programador, la culpa no es del algoritmo inclusive, porque todos estos algoritmos al final del día, pues son métodos estadísticos, ¿no? O sea, son métodos estadísticos que están tratando de optimizar alguna medida. Entonces, no es que exista el sesgo ahí, sino que el sesgo suele estar en los datos. El sesgo está en los datos y por lo tanto yo pienso que pues, la manera de corregirlo es a través de los datos también, pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿no? Entonces, ya vimos unos cuantos ejemplos de injusticias algorítmicas, ya vimos por qué ocurren estas injusticias algorítmicas. Ahora vamos a empezar a hablar un poco, esta es como una parte más filosófica, de qué quiere decir la justicia, ¿no? ¿Por qué decimos que algo es justo o que algo es
injusto. Entonces, una primera aproximación, quizás no la mejor, pero bueno, una que me pareció chistosa a mí, pues fue buscar cómo define el diccionario de la RAE el término justicia, ¿no? Entonces, si ustedes buscan el término justicia en el diccionario de la RAE, les va a dar 8 acepciones, ¿no? Que ustedes pueden ver son muy variadas, ¿no? Empieza como un principio moral que determina que todos deben vivir honestamente, el conjunto de las virtudes, hasta el castigo de muerte, una de las 4 virtudes cardinales del cristianismo, un montón de cosas, o una pena, un castigo, también se puede considerar justicia. Yo creo que lo que la mayoría de nosotros entendemos por justicia, pues tiene que ver con esta segunda definición, ¿no? Entonces, la definición más común, o bueno, lo que más se parece a lo que uno entendería por justicia, pues es esto, ¿no? Derecho, razón, equidad. Pues bueno, más o menos, ¿no? El problema es que uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué es derecho, qué es razón, qué es equidad, ¿no? O sea, como que todavía no lo tengo muy claro. Entonces, si se siguen ustedes en la RAE y se van a buscar las definiciones de derecho, de razón y de equidad, pues se van a encontrar con un problemita, ¿no? El problemita es que justicia es derecho, razón o equidad. Derecho es justicia o razón, o sea, no me dijo nada, ¿no? Razón es justicia, rectitud o derecho. Entonces ya me regresó a las 2 anteriores. La única novedad es que ahora me hablan de rectitud, ¿no? Entonces, pues lo más a lo que llegamos es rectitud, que de nuevo habla de una razón, ¿no? Dice razón de lo que debemos hacer, ¿no? Ya lo más que le logramos sacar es que es de lo que debemos hacer. Y finalmente, equidad, que también aparecía en justicia, pues nos dice que equidad es justicia, ¿no? Entonces, justicia es equidad, equidad es justicia. Justicia es razón y razón es justicia. Justicia es derecho y derecho es justicia. Pues entonces, pues a esto es a lo que nosotros le solemos llamar como una definición circular, ¿no? O sea, en realidad no nos está diciendo nada el diccionario, nos está rebotando de una definición a otra. Entonces, pues por ahí como que no va tanto la cosa, ¿no? Es como un poco complicado. Aparte, como que, ¿cómo le haces para utilizar estas definiciones para entrar, para convertir esto como en algo matemático, ¿no? En algo que uno pueda analizar y que pueda uno incluso tratar de optimizar de alguna manera? Entonces, pues, estas definiciones del diccionario no nos sirven y en vez de estas definiciones del diccionario, pues vamos a utilizar definiciones formales, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer nosotros nuestras propias definiciones. Entonces les voy a presentar unas cuantas definiciones que intentan formalizar un poco más qué es lo que queremos decir por justicia. Para poder definir esto, necesitamos un par de definiciones previas. Entonces, la primera definición que vamos a hacer es de lo que se conoce como un atributo protegido, o por sus siglas en inglés, un PA, ¿no? Entonces, un atributo protegido van a ser las características que están propensas a una decisión discriminatoria injustificada. Ejemplos de un atributo protegido podrían ser, por ejemplo, la raza o el color de piel, el sexo o el género, la edad, el nivel de ingresos o la escolaridad, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que nosotros queremos hacer, estos atributos protegidos pueden o no ser propensos a una decisión discriminatoria, ¿no? Por ejemplo, estamos pidiendo un crédito, pues, ¿qué tiene que ver mi raza, ¿no? O mi color de piel, o qué tiene que ver el sexo. En principio no tendría por qué tener que ver. La edad y el nivel de ingresos, pues a lo mejor sí, a lo mejor que no, a lo mejor no, pero también en otro tipo de interés, pues puede ser que también se considere como un atributo protegido, ¿no? Un atributo para el cual queremos nosotros prevenir la discriminación. De nuevo, estos son solo ejemplos, pero ustedes pueden pensar en otros. Entonces, ya sabiendo lo que es un atributo protegido o un PA, ya le voy a llamar PA de ahora en adelante, vamos a decir que un algoritmo es justo mediante ignorancia si el PA no es utilizado explícitamente en el proceso de decisión. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que imaginen que tienen una base de datos para determinar si a un cliente se le da o no se le da un crédito y ustedes quieren prevenir la discriminación contra el género. Entonces, pues una primera solución que a uno se le podría ocurrir, pues es simplemente ignorar la columna en la que se especifica el género de la persona, ¿no? O sea, simplemente
borramos esa columna y entrenamos ya nuestro metodito, ¿no? El metodito puede ser lo que sea, puede ser una regresión lineal o un árbol de decisiones o una red neuronal, lo que ustedes quieran, pero ya podemos nosotros argumentar que ese algoritmo es justo mediante ignorancia porque el algoritmo no conoce el atributo protegido a la hora de hacer su regla, ¿no? Entonces pueden decir, pues bueno, como no lo conocía, pues no está discriminando. Eso estaba oculto para el algoritmo, ¿no? Un pro que tiene esta decisión, pues es que es súper fácil de implementar, ¿no? Tal cual, lo único que tienen que hacer, pues es quitar la columna que no nos conviene y listo, ¿no? Entonces, el problema con esto, con la justicia mediante ignorante, bueno, mediante ignorancia, hay dos problemas, ¿no? El primer problema es que otras variables pueden estar correlacionadas con el atributo protegido, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? A ver, otra vez, les voy a dar un ejemplo ahí medio bobo, pero imagínense que en la base de datos está el carro que tiene el individuo, ¿no? O el color del auto del individuo. Por ahí hay análisis que dicen que, por ejemplo, los individuos de raza negra, pues, les gustan más los carros rojos, por decir algo, ¿no? Y a los blancos les gustan más los azules, ¿no? Me estoy medio inventando, pero imagínense que ese fuera el caso. Entonces, esa columna en la que se especifica el color del carro, pues de alguna manera como que incluye la raza de una manera indirecta, ¿no? Entonces a eso se le conocen como variables proxy. Entonces puede haber variables proxy que identifiquen grupos demográficos, aunque en sí explícitamente no aparezca el grupo demográfico en los datos. Y un segundo problema con esto, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, tiene que ver con un tipo específico de definición de justicia que se conoce como la paridad demográfica, que bueno, su premisa es que existen injusticias históricas que deben de ser corregidas, ¿no? O sea, como que no basta con que el algoritmo tome la mejor decisión a partir de los datos que tenemos, sino que además hay cosas que se deben de corregir, hay cosas que en el pasado estaban mal y que entonces deben de ser corregidas. Entonces, no solo no es deseable ignorar el atributo protegido, sino que es deseable dejarlo ahí y tomarlo en cuenta, pero tomarlo en cuenta para favorecer a los miembros de cierto grupo demográfico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a esa definición. Nada más un poquito antes de eso, déjenme paso por otra, que es también medio tangencial. No vamos a hablar mucho de ella, pero me parece interesante que se conoce como justicia individual. Entonces, de hecho, esta definición, para la gente que haya tomado alguna vez un curso de cálculo, pues se parece más o menos a la definición de continuidad, ¿no? Que decimos que una función es continua si valores cercanos de X van a dar a valores cercanos de Y, ¿no? Entonces, esa es la definición. Vamos a decir que un algoritmo satisface justicia individual si dada una métrica D y una cierta delta mayor que cero, los puntos que están a distancia menor que delta tienen una predicción similar. Por cierto, siempre que vean ustedes un gorrito arriba de la Y, este gorrito de aquí, se refiere a que esto es una predicción, ¿no? Entonces, la predicción, y en general siempre vamos a utilizar la letra Y para una predicción y la letra X como para los atributos que estamos utilizando para hacer nuestra predicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Y podría ser si le doy o no le doy el crédito a alguien, o cuánto le doy de crédito, o cosas por el estilo, si lo acepto o no lo acepto en la universidad. Cualquier decisión o cualquier cantidad que estemos prediciendo, normalmente le vamos a asignar la letra y las X, como les decía, pues son todos los demás atributos de nuestros datos, ¿va? Entonces, como les digo, esto tiene un poco que ver con la idea de continuidad en el cálculo. Ahora, pues en algún sentido, esto es un ideal de la justicia, ¿no? Que la gente similar obtenga predicciones similares y punto, ¿no? Ahora, el problema aquí es, pues, ¿qué quiere decir similar? ¿No? O sea, como que digamos que estamos cambiando el problema o lo estamos pateando para otro lado. Aquí el problema, o sea, está muy bonito eso de que si están cerca, entonces les predigo algo parecido. El problema aquí es que, pues, ¿cómo le hago yo para definir esa métrica, no? O sea,
¿Cómo sé yo si un hombre realmente está cerca de la mujer o no? O si cierta variable o es más importante o menos importante. Entonces, esto es todo un tema. En el tema de la justicia individual, el problema es cómo definir la métrica D, ¿no? De manera que sea una métrica justa. Ahora lo que queremos que sea justo no es el algoritmo, sino la métrica con la que voy a decidir si los puntos están cerca o no. Entonces, por ahí hay un paper, si esto les llega a interesar, que se llama precisamente así, se llama Learning Fair Representations, o sea, aprendiendo representaciones justas. Y tiene que ver con esto, ¿no? Como, ¿cómo le hago yo para definir esta métrica? Ahora, estas definiciones que les acabo de platicar, yo la verdad no me interesan tanto. Yo me he interesado más, en contraparte de la justicia individual, existe otra familia amplia de definiciones de justicia que se conocen como justicia grupal. Entonces, en la justicia grupal, lo que vamos a hacer es que no nos vamos a preocupar por individuos, sino que nos vamos a preocupar por las estadísticas de los distintos grupos demográficos y vamos a ver si el algoritmo está funcionando bien para los distintos grupos, ¿no? Entonces, entrando en estas definiciones de justicia grupal, una primera definición se conoce como paridad demográfica o también se conoce como igualdad de resultados. Entonces, la paridad demográfica, de hecho, es algo que se ha intentado implementar en Estados Unidos. No sé si ustedes hayan oído hablar en el pasado de la acción afirmativa, pero la acción afirmativa tiene que ver con un tema en las universidades de Estados Unidos en el que para incrementar la representatividad de los distintos grupos demográficos en la universidad, pues lo que se hace es que se pide distintos puntajes para el acceso, ¿no? Entonces, digamos que a los individuos blancos les piden, por decir algo, 100 puntos para entrar, y a lo mejor a los latinos les piden 90, y a lo mejor a los individuos de raza negra les piden 80, ¿no? No sé. Y esto lo hacen con la idea de modificar las proporciones de individuos que están siendo aceptados en la universidad. Y a esto se le conoce como paridad demográfica, ¿no? O sea, lo que queremos es que aceptar, por decir algo, al 50% de los blancos, al 50% de los latinos, al 50% de los asiáticos y al 50% de los negros, por decir algo. Entonces vamos a decir que ya nuestra regla de decisión satisfizo la paridad demográfica, ¿no? En términos matemáticos esto se expresa así, ¿no? La probabilidad de que llego rito, o sea, de que mi predicción sea 1, o sea, 1 normalmente es una predicción favorable, 0 sería una predicción desfavorable, o sea, 1 en este caso querría decir o que sí me dieron el crédito, o que sí me aceptaron en la universidad, o algo por el estilo. Dado que el atributo protegido es 0, el atributo protegido normalmente lo vamos a asignar al grupo desfavorecido, lo vamos a asignar con el valor 0 y al grupo favorecido con el valor 1, ¿no? ¿Cuál es el grupo desfavorecido? Pues son aquellos que normalmente les va peor en el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, a los que menos crédito les dan o los que menos son admitidos en la universidad. Y el grupo favorecido, pues son los otros, son a los que mejor les suele ir, ¿no? Entonces, vamos a decir que un predictor satisface paridad demográfica si estas dos probabilidades, la probabilidad de que de Y gorro sea 1 dado que el atributo protegido es 0, es igual a la probabilidad de que Y gorro sea 1 cuando el atributo protegido es 1. Entonces, de nueva cuenta, un pro que tiene esta definición es que de nuevo es muy fácil de implementar y de medir, ¿no? Bueno, más que de implementar, es fácil de implementar la medición, ¿no? Determinar si las decisiones están siendo justas en cuanto a paridad demográfica o no. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mis decisiones y lo único que tengo que hacer es agruparlas por grupo protegido, ¿no? Por PA, y pues ya puedo hacer el análisis, ¿no? De cuál es la probabilidad de que su predicción sea favorable o desfavorable, ¿no? Un contra de esto, pues hay varios contras de esto, ¿no? Un contra de esto es que muchas veces ni siquiera tiene sentido usarla, ¿no? Por ejemplo, una tasa de arresta justo entre géneros, pues no tendría mucho sentido, porque pues tristemente, o sea, se ha mostrado que los individuos
masculinos suelen ser más violentos que los individuos femeninos, ¿no? O sea, que los hombres suelen ser más violentos que las mujeres. Entonces, pues decir que es necesario que se encarcele al mismo número de hombres que al mismo número de mujeres, pues podría no tener sentido, porque eso implicaría o arrestar más mujeres o arrestar menos hombres, ¿no? Y eso, pues, no puede ser que sea una mala idea. Sin quererme meter al detalle de si el sistema de justicia que tenemos es bueno o malo, ¿no? Pero un segundo problema que tiene esta definición es que de alguna manera, aunque para el grupo completo estés encontrado esta igualdad, pues esto va a perjudicar a ciertos individuos, ¿no? Por ejemplo, si regresamos al caso de las admisiones universitarias, si tú le dices a un individuo blanco, oye, pues yo no te acepté porque sacaste 99 en el examen y necesitaba 100, ¿no? Pero a este otro, pues él nada más necesitaba 80, ¿no? Entonces a él sí lo acepté. Eso, pues, de manera individual, pues es una gran injusticia. Estás dejando fuera a alguien que en principio le hubiera tocado entrar nada más por su color de piel. O sea, de alguna manera está siendo racista a la hora que haces eso, ¿no? Ahora, pues como ellos le llaman acción afirmativa, pues existe todo un tema, ¿no? De hecho, hace poco la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que la acción afirmativa era como violatoria, ¿no? De la igualdad y fue toda una controversia, ¿no? Y de hecho, pues estuvo chistoso porque todos los jueces demócratas votaron a favor de la acción afirmativa y todos los jueces republicanos votaron en contra de la acción afirmativa. Y como hay más jueces republicanos que demócratas, pues ya se votó que está mal, ¿no? Entonces ya Harvard, pues ya no va a poder tomar en cuenta la raza de los aplicantes para tomar sus decisiones, ¿no? Curiosamente, perdón un segundo, curiosamente, este tema de la acción afirmativa fue impugnado no por los blancos, como uno podría pensar, sino por los asiáticos, porque resulta que los asiáticos, aunque lleguen con promedio de 10 en la prepa y aunque saquen 10 en el examen y aunque todo les fuera súper bien, pues de todos modos los estaban rechazando porque no querían que hubiera muchos asiáticos en la universidad, ¿no? Entonces, fue un grupo de estudiantes asiáticos el que metió esta demanda y que al final, pues la ganaron. En contraste con esta definición previa de igualdad de resultados, existe otra postura que a mí me parece más sensata, que se conoce como igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si se fijan, la definición no cambia mucho. La definición anterior era la probabilidad de que Y gorro sea 1, dado que PA sea 0, es igual a la probabilidad de que Y gorro sea 1, dado que PA es 1, ¿no? Lo único que estamos cambiando es el atributo protegido. En la definición de igualdad de oportunidades, lo único que le estamos cambiando es que además del atributo protegido, nos estamos fijando en Y. ¿Y qué quiere decir Y? Y gorro es la predicción. Y sin gorro es el valor real, digamos que es lo que se merecería, ¿no? Entonces, en igualdad de oportunidades, lo que buscamos es que sea igual la tasa de aprobación para individuos que sí se lo merecen, ¿no? Esto pues no tiene que ver con la acción afirmativa, ¿no? Esto en este caso más bien lo que estás diciendo es que no vas a dejar fuera a gente que se merecería haber entrado, o en todo caso dejarás afuera a gente que se merecería haber entrado, pero en la misma proporción para todos, ¿no? O sea, no estás favoreciendo a un grupo sobre otro grupo. Entonces, pues el pro de esta definición, que les digo que a mí me gusta más, pues es que tiene más que ver con la meritocracia, tiene que ver con quién se lo merece, ¿no? Quién se merece entrar, quién no se merece. Los defensores de la igualdad de resultados o la de la paridad demográfica dirían que esto no está bien, pues porque no captura las injusticias sociales, ¿no? Ellos dirían que esto no está bien, pues porque a lo mejor los individuos de la raza negra no sacaron una calificación más alta en el examen, pues porque no tuvieron acceso a las mismas facilidades que tuvieron los blancos, ¿no? A lo mejor no pudieron acceder a escuelas de la misma calidad, a lo mejor no tenían recursos como para comprar libros, estudiar, a lo mejor se tuvieron que poner a trabajar desde pequeños, mil y un cosas, ¿no? Y de nueva cuenta, pues, o sea, es una discusión válida, ¿no? Yo no estoy diciendo ni que una sea más efectiva o más certera que la otra. Yo en general
me alinea más con la igualdad de oportunidades que con la igualdad de resultados, pero los dos tienen sus defensores y las dos son posturas, como les digo, un poco filosóficamente válidas. Finalmente, una tercera definición que les quiero mostrar, o cuarta o quinta, ya no sé cuántas llevo, tiene que ver con una rama de las matemáticas que ahora está tomando mucho ímpetu, que se llama la causalidad, ¿no? Y en particular dentro de la causalidad existe todo un análisis de algo que se llama contrafactuales, ¿no? Entonces, los contrafactuales básicamente tienen que ver con ¿y qué hubiera pasado si? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo tengo un individuo que tiene todas estas calificaciones y es de la raza blanca. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser blanco hubiera sido negro? ¿Lo hubiera o no lo hubiera yo aceptado en la universidad? O viceversa, ¿no? Tengo este individuo que es negro y ¿qué hubiera pasado si el individuo hubiera sido blanco, ¿no? Entonces, la justicia contrafactual tiene que ver con eso. Ese simbolito que ustedes ven aquí abajo, donde dice Y gorrito PA flecha 0, y aquí dice Y gorrito PA flecha 1, es el qué hubiera pasado si, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esta definición es que si yo me tomo mis datos independientemente de su PA e independientemente del valor de X y fuerzo al atributo protegido a tomar un valor, en este caso a tomar el valor 0, eso no me afecta la probabilidad de éxito con respecto a que hubiera hecho la misma intervención, pero asignándole al atributo protegido la variable 1, ¿no? Entonces, este es un poco más enredada esta definición, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer intervenciones sobre mis datos y medir si esa intervención tiene o no tiene un impacto para los distintos grupos. Entonces, pues los pros de esto, pues es que identifica relaciones discriminatorias y nos permite hacernos preguntas del tipo ¿y qué tal si esto o qué tal si lo otro, no? El problema es que todo esto de la justicia contrafactual tiene que ver con la realización de modelos causales, y un modelo causal pues lo tiene que desarrollar una persona, ¿no? En general los modelos causales, primero hay muchos, ¿no? Uno desarrolla un modelo causal, no me voy a meter a este tema, pero uno desarrolla el modelo causal a partir de los datos, pero no existe un único modelo causal, sino que un investigador mete su cuchara a la hora de desarrollar dicho modelo y entonces, pues, digamos que ahí queda un cierto sesgo que no está del todo controlado. A ver, el problema fundamental con tener tanta definición de justicia es que estas definiciones son incompatibles. O sea, como les estaba diciendo hace rato, si queremos justicia demográfica o paridad demográfica, no podemos tener igualdad de oportunidades, por lo que les había dicho ya, ¿no? Pues que a lo mejor para darle su lugar a uno de un grupo, pues se lo tengo que quitar a alguien del otro grupo, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues el problema con todo eso, están muy bien todas estas definiciones. El problema, pues, es que uno normalmente tiene que elegir cuál es la que le gusta o con cuál es con la que se alinea. Entonces, hay un paper muy interesante al respecto que habla acerca de los worldviews, o en español creo que eso se traduciría como cosmovisiones, ¿no? Entonces, pues los worldviews tiene que ver, pues, con qué es lo que uno piensa del mundo, ¿no? O sea, si uno cree que la justicia es la paridad demográfica, pues bueno, entonces pues ya tienes tu definición, ya sabes que eso es lo que quieres, que eso es lo que quieres optimizar. Si tú crees que lo importante es no dejar afuera a alguien que se lo merece, pues entonces ya tienes tu definición. Entonces, digamos que estas personas de este paper, ellos definen una cosmovisión como el punto de vista que uno tiene, y en particular definen estas tres cosmovisiones que les puse ahí. El meme es de mi autoría, o sea, bueno, esta es una variante de un meme que probablemente ya han visto antes, que habla acerca de la igualdad y la equidad y la justicia y no sé qué. Pero bueno, yo aquí le puse tres distintas cosmovisiones que estos autores mencionan en su artículo, ¿no? Entonces, la primera cosmovisión es una cosmovisión que se llama We are all equal, todos somos iguales, ¿no? Entonces, We are all equal, pues tiene un poco que ver con la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, aquí en este caso,
pues lo que pueden ver es que pues a todos les tocó su caja, ¿no? Y eso pues para algunos fue suficiente y para algunos no, ¿no? Pero no le están ayudando al chaparrito, ¿no? El segundo caso, la segunda cosmovisión es lo que les decía hace rato de la acción afirmativa. Y en ese caso, pues como el grandote no necesita caja, pues le damos la caja al que sí lo necesita, que es el pequeñín, ¿no? Y finalmente una tercera cosmovisión, que es como un poco a lo mejor la más fea, pero pues hay empresas que consideran que esa es la manera en la que hay que ver al mundo. Se conoce como WYSIWYG, que es un acrónimo que se usa mucho. Antes lo usaban mucho las marcas de impresoras, ¿no? Para decir que su impresora era WYSIWYG, ¿no? WYSIWYG lo que quiere decir es what you see is what you get, ¿no? Entonces, bueno, las impresoras se referían a que lo mismo que veías en la pantalla era lo que se imprimía, ¿no? Que no cambiaban los colores ni nada. Pero en el caso de las cosmovisiones, WYSIWYG se refiere a que tú simplemente vas a confiar en los datos, ¿no? Si los datos te dicen que tienes que contratar a esta persona y no a la otra, yo no me voy a andar fijando que si es mujer o que si es hombre o que si el algoritmo es discriminatorio. Yo simplemente voy a hacerle caso al algoritmo, ¿no? Y dependiendo de estas distintas formas de ver el mundo, pues uno puede adoptar una u otra definición de justicia, ¿no? De hecho, el nombre del paper este que les estoy mencionando es la imposibilidad de la justicia. Y se refiere a eso, que en realidad pues es imposible definir con absoluta certeza que una definición de justicia es mejor que otra, y más bien lo que proponen es eso, que uno adopte la definición de justicia que más se alinee con su propia cosmovisión. Luego mucha gente ha dicho que ese meme está mal porque todos, porque ninguno de ellos pagó boleto, entonces en realidad ninguno de ellos lo deberían de ver el juego y bla, 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 toda una historia, ¿no? Entonces, abajo les puse ese link que no está directamente relacionado con esta plática, pero está interesante, ¿no? Es como la historia de ese meme y muchas distintas variantes de ese meme. Bueno, denme un segundito, por favor. A ver, entonces, con esto ya nos echamos 3 secciones de la plática, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos de injusticias, ya hablamos un poco de por qué los algoritmos pueden ser injustos y ya hablamos de algunas definiciones de justicia diferentes, ¿no? Esta pequeña sección es como un breviario, pero está un poco relacionada, ¿no? Entonces, aquí les voy a introducir rápidamente un tema que se conoce como transparencia algorítmica, no justicia algorítmica, y tiene que ver con interpretar qué es lo que está haciendo un algoritmo a la hora que toma una decisión. ¿Por qué está relacionada la transparencia con la justicia? Pues porque si uno puede entender qué es lo que está haciendo el algoritmo, va a ser más sencillo poder evaluar si está siendo injusto o no, ¿no? Por ejemplo, uno va a poder saber si está utilizando o no está utilizando el atributo protegido, cómo lo está utilizando y demás, ¿no? Entonces, en general, es una buena idea saber qué es lo que está haciendo el algoritmo. Ahora, el tema es que cada vez más y más frecuentemente el tipo de algoritmos que se utilizan son algoritmos que se conocen como de caja oscura. ¿Qué quiere decir que un algoritmo sea de caja oscura? Un algoritmo es de caja oscura porque, o de caja negra, también le dicen, porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, en realidad el algoritmo simplemente es muy bueno para predecir, podemos medir su calidad de predicción, pero no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. El ejemplo típico de un algoritmo de caja negra sería una red neuronal, ¿no? Que son las que más se usan últimamente. Existen una serie de algoritmos y de métodos que nos permiten tratar de transparentar qué es lo que está haciendo un algoritmo y por lo tanto nos pueden permitir tratar de determinar o no si el algoritmo es justo o no y por dónde está el problema en todo caso, ¿no? Entonces, un ejemplo típico sería que uno tiene un modelo para, pues que por ejemplo diagnostique a un paciente, ¿no? El paciente pone ahí cuáles son sus síntomas y el modelo dice, pues el paciente tiene gripe, ¿no? El tema, pues es que, pues eso igual y no le da ni siquiera confianza a la gente, ¿no? Alguien que le dicen, pues tienes gripe, pues, pero como, ¿por qué, no? Entonces,
la transparencia también ayuda a eso. No solo ayuda a la justicia, sino que ayuda a la confianza que un usuario o que un banco o que un cliente pueda tener en la decisión que se tomó, ¿no? Entonces, existen varios tipos de algoritmos que nos permiten hacer estas explicaciones. Uno muy famoso se llama Lime, que básicamente construye un método más sencillo encima del método más complicado, que es linealmente, se llama como aproximaciones lineales explicaciones con aproximaciones lineales, una cosa así. Entonces, como pueden ver aquí, pues este explicador lo que está haciendo es que le está dando peso a los distintos síntomas, ¿no? Entonces le está diciendo, ¿por qué tienes gripa? Pues tienes gripa, pues porque estás estornudando, ese es un factor importante, y tienes gripa, pues porque tienes dolor de cabeza, ¿no? Esos factores son importantes, y por ejemplo, el que no tengas fatiga es raro, ¿no? Eso contaría en contra, pero en total, de todas maneras, yo pienso que sí debes de tener gripa. Otro ejemplo muy sencillo de por qué es bueno hacer un análisis de transparencia es, aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos un algoritmo que está tratando de predecir si un correo electrónico fue escrito por una persona atea o fue escrito por una persona cristiana, ¿no? Entonces, pues el predictor ahí dice, pues con 58% de probabilidad, esto lo escribió un ateo y con 42% lo escribió un cristiano. Pero la cosa es que a la hora que le preguntas tú por qué tomaste esta decisión, el explicador te dice, pues mira, tomé esta decisión pues porque aparece la palabra edu, porque aparece der, have, NTTP y no sé qué. Entonces, pues como que esas en general no son razones muy válidas, ¿no? Como para decidir si una decisión si una carta la escribió un ateo o la escribió un cristiano. Entonces, aún si el algoritmo está tomando las decisiones correctas, es importante la transparencia para estar seguros de que las está tomando por el motivo correcto, porque si no, en algún momento eso nos va a estallar en la cara. En algún momento va a aparecer el caso en el que las premisas no se cumplan, ¿no? Las premisas del clasificador, y sin embargo, y entonces, pues en ese caso, pues la predicción va a ser mala. Entonces, a ver, al igual que con la justicia, existen varias distintas aproximaciones a la transparencia. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que nuestros algoritmos sean transparentes? Pues existen varias maneras, ¿no? Lo primero se conoce como un análisis de datos exploratorio, o EDA por sus siglas en inglés, que tiene que ver con analizar nuestros datos de una manera creativa y entonces darnos cuenta de correlaciones y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Que es, digamos, ahí no es tanto en sí el algoritmo al que estamos analizando, sino que es directamente a los datos. Ahora, si queremos que el algoritmo per se sea transparente, existen dos métodos con estas palabritas que son robadas ahí del derecho, que son ex ante y ex post, ¿no? Entonces, ex ante quiere decir que los algoritmos sean transparentes desde antes. Existen algoritmos que son más interpretables que otros, ¿no? El ejemplo típico es la regresión lineal. Una regresión lineal es sumamente interpretable porque nos da coeficientes para cada una de las variables, ¿no? Y esos coeficientes pues los podemos interpretar como si fueran pendientes, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema es que esos algoritmos no suelen ser tan buenos como los algoritmos de caja negra en cuanto a la calidad de las predicciones. Entonces, la otra aproximación es la de ex post, que es utilizar un segundo algoritmo para explicar el primero, ¿no? Y a eso se le llama ex post porque es transparencia después, no antes. Entonces, pues, ejemplitos de visualizaciones, pues, existe una tecnología, por ejemplo, esta que se llama TSNE, que tiene que ver con hacer agrupamiento de distintos valores. En este caso, ahí tenemos una base de datos con números escritos a mano, y este método TSNE, pues, nos los agrupa, ¿no? Y nos los agrupa en un mapa bidimensional, y entonces, pues ahí podemos, ya con ojos humanos,
pues darnos cuenta de qué números están cerca de qué otros números, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, del lado derecho que el 8 y el 5 y el 3 como que medio se parecen, el 9 medio se parece al 8, y en cambio el 0 como que está lejos del 8, el 2 también. Entonces, simplemente este tipo de visualizaciones como más sofisticadas muchas veces nos pueden ayudar a entender por qué un algoritmo está haciendo algo u otra cosa, ¿no? Otro ejemplo de visualizaciones esto tiene que ver con los autos que se manejan solos, ¿no? Piloteados automáticamente, que esta es una visualización de NVIDIA que lo que hace es que colorea las partes importantes para el carro, ¿no? O sea, para el cerebro del carro a la hora de ir manejando, pues nos gustaría saber en qué se está fijando, ¿no? Para saber si se mueve a la derecha o a la izquierda. Entonces, pues este coloreado de la imagen lo que nos permite es eso, ¿no? Decir, no, pues sí lo está haciendo bien porque mira, se está fijando en las orillas de la calle, se está fijando en las rayas, se está fijando en los demás carros, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos puede dar cierta confianza en el algoritmo. Como les decía hace ratito, el tema en cuanto a la interpretabilidad o la transparencia tiene que ver que en general, entre más potente es un algoritmo, menos interpretable es, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, por ejemplo, la regresión logística, la regresión lineal son algoritmos muy interpretables, mientras que los redes neuronales, por ejemplo, son algoritmos muy poco interpretables, pero son muy precisos en sus predicciones, ¿no? Entonces se conoce como el trade-off o la compensación, interpretabilidad o transparencia contra desempeño, que es un fenómeno que siempre va a haber, ¿no? Ahora, cuando uno decide utilizar un algoritmo que no es muy interpretable, entonces pues podemos recurrir a estos explicadores que les mencionaba hace rato, que es, por ejemplo, Lime, que lo que hace es que uno tiene un modelo muy complejo, en este caso el modelo, pues serían las curvitas, ¿no? O sea, el modelo real, todo lo rosa lo califica como más y todo lo azul lo califica como bolita, ¿no? Bueno, lo rosa como tachecitos y lo azul como bolitas. Ahora, pues ese modelo, ese ahí como elefante rosa que estamos viendo, pues es muy difícil de explicar o de interpretar. Entonces, lo que propone esta gente de Lime es que puedes explicar una predicción en particular haciendo un modelo lineal local, ¿no? Entonces, lo que hace Lime es que si, por ejemplo, el que nos interesa explicar es este signo de más, genero yo ¿cómo se llama? Una predicción local o un modelo local, que sería esta recta, y entonces todo lo que está a la izquierda de la recta es más y todo lo que está a la derecha de la recta es menos, y eso sí que es interpretable, ¿no? Ya sin tenerme que fijar en todo el animal. Otra manera en la que se puede hacer este tipo de interpretaciones, por ejemplo, con imágenes, es partir una imagen como en componentes, ¿no? Entonces, partirla como en pedacitos y luego utilizar pedacitos de la imagen como mis variables para a la hora de hacer mi predicción, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para saber qué variables son importantes o qué variables son o qué pedacitos de la imagen son importantes o son menos importantes para una predicción? Pues hago lo que se conoce como una prueba de oclusión. Una prueba de oclusión se refiere a tapar parte de la imagen, solo dejar destapadas partes de la imagen y quedando solo con las partes destapadas, calcular, por ejemplo, aquí la probabilidad de que la imagen sea de una rana. Entonces, pues, por ejemplo, arriba pueden ver que con esas partes la probabilidad es muy alta de que el algoritmo me diga que eso es una rana. En cambio, aquí pues la probabilidad es baja, ¿no? Entonces eso quiere decir pues que a lo mejor este dedito y a lo mejor este ojo no son tan importantes para hacer yo mi predicción. E inclusive cuando hago una oclusión menor, o sea, cuando tapo menos partes, pues la probabilidad baja, ¿no? Entonces eso lo que me quiere decir es pues, que estas partes que van son más importantes que las otras, ¿no? Y a partir de eso yo puedo generar un modelo que me diga, estas son las partes en las que te tienes que fijar, y aquí, por ejemplo, vemos pues que lo que está haciendo que el algoritmo interprete que esto es una rana, pues es simplemente como la boca de la rana. De nueva cuenta, pues dependiendo de la oclusión,
pues va a ser lo que va a predecir el modelo, ¿no? Si yo dejo la boca de la rana, como se ve aquí a la derecha, pues la predicción va a ser pues eso, una rana. Si yo dejo estos circulitos destapados, pues de hecho el clasificador va a predecir que eso ahora no es una rana, sino es una bola de billar, ¿no? Bueno, es una mesa de billar con bolas, e inclusive si dejo nada más esta parte del corazoncito, pues puede predecir inclusive que es un globo aerostático, ¿no? Entonces esto de las oclusiones no solo me ayuda a predecir qué parte es la importante para predecir que algo es una rana, sino qué partes podrían ser utilizadas para predecir qué cosas, ¿no? Entonces es como doble esto de la interpretación. También existen modelos explicadores locales, ¿no? Un ejemplo es este que se llama BETA, Black Box Explanation Through Transparent Approximations, que es simplemente como una regla de decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es para tratar de decidir si un paciente está deprimido o no, y simplemente lo que hacen es hacer una regla de decisión muy sencillo, ¿no? En la que das algunas condiciones y luego le metes un segundo nivel de condiciones, ¿no? Entonces, aquí arriba, si tiene menos de 50 y es hombre y ha tenido depresión y no tiene insomnio y no tiene melancolía, la predicción es que está sano, ¿no? Y en otras condiciones, pues sale que está deprimido, ¿no? Entonces, existen también esos explicadores globales, pero en general no son tan buenos, o sea, sus explicaciones son más interpretables porque nos dan una idea global del modelo, pero no nos dan una idea específica, que es la que normalmente le suele importar a la gente. O sea, la gente no quiere saber cómo funciona el modelo que da créditos, sino que la gente lo que quiere saber es por qué a mí en particular no me dieron el crédito, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero saber es por qué a mí no me lo dieron, suele ser mejor utilizar un explicador local y no uno global. Y bueno, ya con esto llego a la última parte, les prometo que ya casi acabamos. La última parte tiene que ver con lo que yo he hecho. Entonces, lo que yo he hecho es utilizar el preprocesamiento de datos para optimizar la justicia algorítmica de un clasificador, ¿no? De un sistema de clasificación. Entonces, he desarrollado algunos métodos. Aquí hay 3, ¿no? Que tienen que ver con remuestrear los datos. El segundo tiene que ver con una técnica que se conoce como microagregación para añadirle privacidad. Y el último tiene que ver con algoritmos genéticos. En particular, hoy les voy a platicar un poquito del primero, que es creo que yo es el que la intuición es más clara, ¿no? Entonces, por eso decidí enfocarme en él. Entonces, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Como les había dicho hace rato, el atributo protegido tiene que ver con si un grupo de la población le suele ir bien o le suele ir mal en una tarea, ¿no? Por ejemplo, en que le den crédito, ¿no? Entonces podríamos nosotros, por ejemplo, decir, a los hombres les dan más crédito que a las mujeres, entonces el grupo favorecido son los hombres y el grupo desfavorecido son las mujeres, ¿sale? Entonces, normalmente se utilizan para dividirlos las letras U de unfavored y F de favored, ¿no? Y por otro lado, yo voy a tener la clase o la etiqueta de mis datos. ¿Qué eso qué quiere decir? La etiqueta va a querer decir si le diste el dato, si le diste el préstamo o no le diste el préstamo a un individuo, ¿no? Entonces, aunque un grupo sea desfavorecido, eso no quiere decir que a ninguna mujer le dieron el crédito, ¿no? O aunque los hombres sean favorecidos, eso no quiere decir que a todos los hombres les dieron el crédito, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta doble división de la población, tanto en grupos como en clases, ¿no? Entonces van a ver los desfavorecidos positivos, desfavorecidos negativos, favorecidos positivos y favorecidos negativos. Entonces, a ver, normalmente los datos se van a ver como en el grupo de hasta la izquierda, ¿no? Como en el dibujito de hasta la izquierda, lo que intenta representar ese dibujito es como el tamaño de cada uno de los conjuntos, ¿no? Entonces, normalmente en un conjunto de datos, lo que va a pasar es que yo voy a tener muchos datos favorecidos positivos, muchos datos desfavorecidos negativos, pocos favorecidos negativos y pocos desfavorecidos positivos, casi por definición de favorecido y desfavorecido, ¿no? Entonces, el objetivo o la manera en la que atacamos este problema con nuestro método, pues fue balancear el tamaño de esas cajitas, ¿no? O sea, lo que nosotros vimos es que los algoritmos de clasificación, para ver si le doy o no le doy el crédito,
se estaban fijando en el tamaño de la cajita, ¿no? Para a la hora de hacer el ajuste de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo corregir eso? Pues cambiando el tamaño de las cajitas. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de las cajitas? Pues lo puedo hacer de varias formas, ¿no? Una primera forma es tirando valores de las cajas grandes, ¿no? O sea, a los favorecidos positivos y a los desfavorecidos negativos, pues me deshago de datos, ¿no? Cuando hablo de datos, estoy pensando en este caso en Excel, ¿no? Entonces piensan que tiran todos, o tiran todos, no todos, pero muchos valores F más y tiran muchos valores U menos, hasta que las 4 cajitas quedan más o menos del mismo tamaño. También puedo hacer lo contrario, puedo hacer lo que se conoce como un sobremuestreo. Entonces, ¿qué es un sobremuestreo? Pues es inflar las cajas chicas, ¿no? Entonces, añadir datos del grupo U más, de los desfavorecidos positivos, y añadir casos del grupo F menos, que son los favorecidos negativos. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues sí, puedo simplemente duplicar renglones que ya tengo, o puedo generar datos sintéticos, ¿no? Los datos sintéticos, pues bueno, se refiere a crear datos a partir de los que ya tienes, pero que no sean exactamente iguales a los que ya tienes. O finalmente, pues puedo hacer una combinación de ambas, ¿no? Puedo hacer un poquito chica la F más y la U menos, y un poquito más grande la U más y la F menos. Ahora, en realidad, uno no tiene por qué hacer exactamente iguales las cajas, ¿no? Uno puede controlar por separado qué tan grande o qué tan chica hago las cajitas U más y F más, o ¿sí? Y la F menos y la U menos. Entonces, lo que hicimos es que desarrollamos una funcioncita que tenía un parámetro al que le llamamos D, y ese parámetro D controlaba al mismo tiempo la tasa de positividad tanto de los favorecidos como de los desfavorecidos. De manera tal que empezabas en el 1, en el 1 es los datos normales, o sea, los datos con los que empezaste, y el parámetro D podía tomar el valor desde 1 hasta -1. Y a medida que te aproximabas a -1, -1 se refería un poco como al mundo al revés, ¿no? En el mundo al revés, pues la tasa de positivos del grupo favorecido se va para abajo y la tasa de positivos del grupo desfavorecido se va para arriba. ¿Vale? Por cierto, acabo de ver que creo que estas etiquetas están al revés, ¿no? Esta debería decir PRU, la de arriba, y PRF, la de abajo. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Los favoritos se van para abajo y los... Ah, no, está bien, porque este PRU se refería al original, ¿no? Está bien. PRU era la tasa de positividad del original, que va a ser de 0.75 de los desfavorecidos, y PRF va a ser la tasa de positividad de los favorecidos original, que va a ser de 250. Y entonces, pues, un valor va a ir hacia abajo, ¿no? El de los favorecidos va a ir hacia abajo y el de los desfavorecidos va a ir para arriba, ¿va? Y en el lado izquierdo, esto es lo que le hacemos de manera controlada a nuestro conjunto de entrenamiento. Y lo que tenemos del lado derecho es el efecto que eso tiene sobre el conjunto de prueba, no sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces, como pueden ver, pues ocurre lo mismo en el conjunto de prueba. La única diferencia es que el punto de cruce, que digamos que es el ideal de alguna definición de justicia, la de paridad demográfica, pues el punto de cruce, en este caso, no ocurre aquí en D igual a 0, sino que ocurre como en D igual a 0.17 o una cosa por ahí, ¿no? Entonces, pues eso nos dice que no es tan obvio como nada más tomar el punto en el que se cruzan, sino que hay que llevar a cabo un proceso de optimización para encontrar el punto ideal, que va a ser en este caso en el que se cruzan ambas curvas. Y este cruce, pues lo que nos está permitiendo es medir la tasa de paridad demográfica, ¿no? En la que el ideal es 1, ¿no? La paridad demográfica quiere decir que la positividad de un grupo y la positividad del otro grupo son iguales. Y aquí pues podemos ver que justamente eso va a ocurrir aquí, ¿no? Que era en el punto 17 que habíamos dicho. Como les decía, para encontrar esto, pues no lo puede hacer uno a ojo. Lo bueno que existen muchos métodos de optimización para encontrar este valor. Nosotros en particular utilizamos un método que se conoce como optimización bayesiana. Existe por ahí un paquete de Python que se llama GPyopt, que te permite hacer esto de manera automática, y ahí se ve cómo detecta
después de un número de iteraciones, detecta cuál es la cantidad óptima de corrección que hay que introducir en el conjunto de entrenamiento. Finalmente, ya para terminar, les quiero mostrar qué pasa si nos interesa no solo un atributo protegido, sino que nos interesan varios atributos, ¿no? O sea, pónganle que no nos interesa nada más la raza o nada más el género o nada más el país de origen o nada más la edad, sino una combinación de ellos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar un PA combinado a partir de los atributos protegidos que nos interesan de la siguiente manera. Lo que vamos a ver es la positividad de cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginen que tenemos un individuo de entre 20 y 30 años que es de México, que es hombre y es latino, ¿no? Para cada uno de esos grupos voy a tener yo una cierta positividad, ¿no? O sea, voy a tener una cierta cantidad de casos favorables. Entonces, para gente entre 20 y 30 años de edad, la positividad es de 0.2, para los mexicanos es de 0.3, para los hombres es de 0.4 y para los latinos es de 0.1. Y lo que voy a hacer es comparar estos valores contra la positividad de todo mi conjunto completo, ¿no? Entonces, para todo mi conjunto completo, la positividad es de 0.3. Ese es el promedio de todos los datos. Entonces, pues lo único que hago es que tomo la diferencia para cada una de las categorías. Entonces, digamos, en términos de la edad, pues estoy desfavorecido. En términos del país, pues es neutro. En términos del género está favorecido, en términos de la raza es desfavorecido. Y finalmente, pues tomo la suma de estos, ¿no? Entonces es como una combinación lineal un poco de las positividades de los distintos grupos que me interesan. Y si ese numerito resulta negativo, pues yo voy a considerar que esa instancia es un atributo protegido desfavorecido. En el caso contrario, pues por ejemplo tenemos una mujer de Canadá blanca entre 30 y 40 años y aquí pues las diferencias van a ser positivas en casi todos los casos, es negativa en el caso de la mujer, pero si sumas todas las diferencias aparece como una suma positiva y voy a considerar entonces que ese individuo como que tiene más factores que la clasificarían como favorecida que como desfavorecida. Y aquí podemos ver los resultados, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que la positividad a la hora que nosotros tomamos un solo atributo protegido para hacer nuestra corrección, en este caso solo el género, pues en el caso del género la positividad sí sube conforme nosotros vamos moviendo nuestro parámetro, pero todos los demás atributos, que son la edad, la raza, la nacionalidad, etcétera, todo eso o se queda constante o inclusive hasta baja, ¿no? Y en cambio, a la hora que hacemos una combinación lineal de todas estas diferencias, pues el resultado es que todo mejora, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues en principio la positividad de todos los datos no cambia, ¿va? Había un par más de modelos, pero la verdad yo creo que este es un buen momento para parar, para ver si es que hay preguntas o comentarios y tener un ratito para hablar de eso, ¿no? Entonces, pues gracias. Gracias, doctor. Y efectivamente, a ver, pasamos a las preguntas, comentarios. ¿Quién levanta la mano? Muy bien. Doctor Adrián, por favor. Gracias. Una primera pregunta es, el modelo de contrafactual obviamente está basado en los conceptos de Judea-Pearl, me imagino, y por tanto Correcto. se trata también de redes bayesianas, ¿verdad? Correcto, sí. Y la otra pregunta es, en el caso de su modelo, Ajá. y que está muy bien ilustrado con lo de quitarle a las cajitas y ponerles, o sea, claramente cae o podemos encasillarlo en el caso de los modelos AA. ¿Es correcto? O sea, es como tratar de hacerle justicia al chaparrito. Bueno, en realidad tú puedes optimizar cualquiera de las definiciones de justicia, ¿no? O sea, como que un poco la gracia que tienen estos métodos es que son lo que se conoce como métodos agnósticos a la definición, ¿no? De justicia. Entonces, digamos que tú defines cuál definición es la que te interesa, por ejemplo, la de la acción afirmativa,
y en ese caso, pues utilizas la definición de justicia de paridad demográfica y te va a encontrar cierto valor de D. Pero si tú decides que lo que quieres optimizar no es esa, sino alguna otra, entonces lo que va a cambiar es la cantidad de corrección que tú le introduces al modelo, ¿no? O sea, de todos modos le vas a meter cierta corrección, simplemente va a cambiar el valor paramétrico, ¿no? Y entonces, normalmente, por ejemplo, para la igualdad de oportunidades, la corrección necesaria es mucho menor. O sea, normalmente la paridad demográfica requiere mucha corrección y la igualdad de oportunidades requiere mucha menos. Sí. Entiendo que también por eso es bayesiano más el approach, porque pues ahí Ajá. se va autocorrigiendo, ¿no? Claro, sí, Y porque estás finalmente, basado en evidencia. Ajá. sí, finalmente, cuando se trata de muchas variables protegidas, eh, o sea, es un modelo, me imagino, multi, y entonces ahí estaremos hablando de una matriz de las diferencias, ¿o cómo se maneja? Este, pues de nueva cuenta, o sea, hay como dos aproximaciones, ¿no? A un modelo en el que tienes múltiples atributos protegidos, ¿no? Ajá, Uno es como el que yo les mostré ahora, que es como tratar de combinar todas en una sola, ¿no? Es como de alguna manera aplastarlas, ¿no? Como tomando las diferencias para cada una de las variables y al final sumándolas y ver si te salió positivo o negativo. Ahí hay un cierto problema en el sentido de que esta es una suma no ponderada, ¿no? Entonces, le estás dando el mismo peso a todas las variables cuando en realidad podría ser que alguna variable fuera más o menos relevante para temas de discriminación que otra. O por otro lado, sí lo puedes ver ya como un sistema propiamente de optimización múltiple, ¿no? Y en ese caso, pues sí, ya tienes que recurrir a algoritmos genéticos o algún otro tipo de herramienta más sofisticada. ok, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Doctor Martínez, por favor. Muchas gracias. No, doctor, aún no, falta muchísimo para eso, pero gracias por el tema. Hay que ser humildes. Me encantó mucho la presentación. Muchas gracias por su aportación. Tengo una pregunta. Dígame. Estos grandes modelos de una elegancia matemática muy eficaz, en complejidad, por ejemplo, nosotros no tenemos como que la certeza desde el punto de vista de la ciencia bayesiana pura, que es un pensamiento en términos de probabilidades, en términos de la reducción de la complejidad en procesos aleatorios a procesos estocásticos. En complejidad como pregunta, no se cumplen los criterios de Cauchy-Hadamard, por ejemplo, estabilidad, únicas funciones y datos continuos. El equilibrio en economía es un pensamiento inductivo muy básico. En complejidad sí funciona pasar estas herramientas de equilibrios estáticos, de equilibrios marcados digamos, en mundos pequeños Ajá. para este no cumplimiento de los tres criterios de que la complejidad, digamos, absorbe, que es que no hay datos continuos, no hay soluciones lineales y no hay una sola solución matemática para estos problemas. Es decir, los problemas son más de tipo orgánico que controlables. Nada más es una pregunta, es como un enfoque en el que nosotros como la complejidad de economía necesitamos, es saber, ¿no? Los límites entre estos fenómenos que son muy complejos y a veces el equilibrio es un poco, cambia demasiado, ¿no? Es una Claro. pregunta. Muchas gracias. No, sí, no, de hecho tiene mucha razón. De hecho, hay por ahí un paper, ¿cómo se llama? En línea, que se llama Fairness Gerrymandering. Gerrymandering es un término que inventaron en Estados Unidos que tiene que ver con la definición de las fronteras para los distintos distritos electorales, ¿no? Que entonces se empezaron a dar cuenta que estaban jugando ahí los políticos en Estados Unidos con las fronteras de las demarcaciones, como tratando de acomodarlos para que los votos les favorecieran, ¿no? O sea, pones el vecindario donde sabes que van a votar por ti y quitas el vecindario donde sabes que no van a votar por ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la justicia, es posible, o sea, es un caso más teórico que realmente, o sea, yo en los ejemplos que he visto no se
da, pero teóricamente puede darse que una combinación de atributos protegidos que en principio serían desfavorecidos por separado, a la hora que los juntas, se convierten en favorecidos, ¿no? Por decir algo, las mujeres, ¿no? A lo mejor una mujer, pues, se puede considerar por separado como individuo desfavorecido, y a lo mejor ser joven también se puede considerar como desfavorecido, pero si tú combinas ambos atributos, esa combinación se te convierte en un atributo favorecido, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esos casos, ¿no? Y ese es un problema que tiene el así tratar de aglomerar los distintos atributos en uno solo, pero ciertamente hay un problema ahí de que la solución no necesariamente va a ser única, ¿no? Y que la solución, pues como casi en todos los problemas de Machine Learning, el problema siempre va a venir en que tú estás realizando el modelo a partir de los datos que tienes disponibles, ¿no? Pero esos datos disponibles nunca podemos estar del todo seguros que se correspondan con la realidad, ¿no? O que no estés sobreajustando tu modelo a los datos. Digo, hay maneras de tratar de prevenir ese tipo de problemas, pero en general sí hay ahí un tema, ¿no? Ahora, por otro lado, también eso que me estaba mencionando, pues, a mí también me parece que es un tema interesante y que me parece que no se ha estudiado demasiado, que pues pienso yo que se podría llamar algo así como justicia dinámica, ¿no? Que es el tema de pensar cómo va cambiando en el tiempo la justicia o la injusticia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acción afirmativa en Estados Unidos, pues qué impacto va a tener en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? O sea, si tú sigues haciendo esto por un año, pues a lo mejor llegas a un resultado, si lo sigues haciendo por 2, a otro. Pero si lo perpetúas, pues a lo mejor en algún momento lo que va a pasar es que se te va a voltear todo, ¿no? O sea, vas a acabar con el grupo desfavorecido, ahora está sumamente favorecido y viceversa, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto eso, es importante tratar de atacar esto como un problema dinámico y creo que es algo que no se ha estudiado demasiado. Digo, no sé si con eso un poquito respondí la pregunta. No, sí, excelente. O sea, yo por ejemplo pienso, muy Ajá, básico, no todos lo sabemos aquí. El modelo Harrod y Domar se divorció del método de cálculos lineales porque ya era un crecimiento dinámico en base al equipamiento e infraestructura del país, ¿no? La formación bruta de ajá. capital, etcétera. Sería un excelente trabajo, creo que pues, has demostrado que puedes abordarlo muy bien, de esa parte de la justicia dinámica. Entonces sí, sería un excelente paso y te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ti. Gracias, es que no recuerdo si eres maestro o licenciado, pero ya me dijiste que doctor no. No, apenas licenciado, vamos caminando tranquilos. Ah, muy bien, Muchas gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, si ese es el caso de que ya no tenemos más preguntas ni comentarios, pues nuevamente le agradezco, doctor, el haber aceptado la invitación a nuestro seminario y pues muchas gracias. Muy No, al interesante, la contrario, gracias a verdad, ustedes. muy interesante. Y yo me quedé con la duda de ¿cómo se llama? De lo que leí en su semblanza, de los Ajá. juegos o en lo que ha participado. Ah, ¿del Go o de qué? Ajá, de todos Ah, esos. el Go es como una especie de ajedrez chino, ¿no? Es como, bueno, no es ajedrez, pero es un juego de estrategia, ¿no? O sea, pertenece a la misma familia de juegos que el ajedrez, pero pues es un juego muy interesante porque es muy antiguo, muy complejo, de hecho, computacionalmente es mucho más complejo que el ajedrez. Se tardaron mucho en no resolverlo porque resuelto no está, pero en desarrollar algoritmos que jueguen mejor que los humanos, pero gracias al advenimiento de las redes neuronales y el machine learning en las últimas décadas, ya existen actualmente como máquinas que juegan muy bien, ¿no? Y por ahí hay un documental muy interesante, de hecho está disponible en YouTube, si lo quieren buscar, que se llama AlphaGo, ¿no? Ah, ya. Alfa con PH, ALPHA, Go, una sola palabra. Entonces, ese documental habla de cómo desarrollaron el algoritmo que le ganó al campeón del mundo, ¿no? Entonces, es muy buen documental. Si le interesa lo del Go, ahí le recomiendo. Muchas gracias. Es que me Sí, quedé no, por supuesto. con la duda y dije, bueno, ni modo. Disculpe mi ignorancia, pero mejor No,
mejor no, al contrario, gracias por la pregunta. la resuelvo. Pues muchas felicidades también por esta parte. Muy Aparte bien, de todo lo que ha hecho. Pues muchas pues gracias. gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Igualmente.